Para repasar. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Ya, queridos colegas, entonces es día martes 22 de abril, eh, producción porcina, ¿ya? La mejor asignatura que usted va a tener en años. Eh, la idea es, esta clase, hacer un consolidado de las temáticas más importantes, no solo porque tenemos evaluación la próxima semana, sino porque lo que yo creo que es importante dentro de el aprendizaje básico para un médico veterinario en la asignatura o en la competencia asociada a la producción porcina. Voy a ir más o menos temáticamente con el mismo orden de las clases, ¿ya? Casi como que me lo sé de memoria, así que no nos vamos a complicar mucho. Si alguien quiere hacer alguna preguntita, alguna interferencia, con toda confianza. Primera idea. La idea uno tiene que ver con eh, la situación del mercado porcino en la industria local y la industria internacional. Nosotros debemos entender de que Chile, en el contexto nacional, o sea, en el contexto íntimo de producción de carne, hemos visto que la producción asociada a la existencia de cerdos en los últimos 20 o 30 años ha sido explosiva y ha sido creciente, con tasa de crecimiento continua de un 5 hasta un 6% todos los años. Eso hace que de una u otra forma la producción porcina en Chile está en alza, pero sigue en alza desde hace 20 años a la fecha, donde tenemos una masa ganadera de cercano a unas 220 mil madres, eh, con un pequeño relance de cesación, un pequeño freno de manos en el crecimiento total en madres en las últimas temporadas, pero no así en la producción total. Dicho de otra forma, ¿cómo se entiende aquello? Que estamos llegando a un plató, a un número de madres, ¿ya? Pero seguimos produciendo más kilos de carne, ¿ya? Eso es la primera. Primera idea. Segunda idea interesante es poder entender siempre que existe más de un modelo en la producción porcina. Cuando digo modelo, existe más de un sistema, ¿ya? Nosotros siempre nos estamos basando en lo que entenderemos como el sistema intensivo en confinación absoluta, ¿ya? El sistema intensivo confinado. Pero de una u otra forma podemos entender de que hay más de un modelo. En Chile también existe el cerdo de traspatio, lo que llamaremos el cerdo de autoconsumo. No son pocos cerdos los que están en autoconsumo. Eh, Algunas proyecciones hablan de que pueden existir más de 5.000, 6.000, hasta 10.000 hembras en sistemas de autoconsumo, lo que genera primero un patrimonio a la agricultura familiar campesina, o sea, el agricultor, el campesino posee animales, pero también está muy asociado a un sistema cultural tradicional que es muy presente en el Chile rural, desde la zona central hasta quizás la isla de Chiloé. De hecho, tú ves eh, comidas típicas, fiestas típicas, procesos culturales que están asociados a la crianza y a la matanza del cerdo, y eso no deja de ser eh, procesos de identidad cultural, social, que no pueden menospreciarse, no pueden menospreciarse, ¿ya? Quizás un modelo, que es el modelo intensivo abierto, o llamaremos el modelo camping o outdoor, es un sistema que en Chile no tiene un reflejo interesante, más bien prácticamente no se ha desarrollado. Algunos años atrás han existido algunos proyectos de desarrollo, pero en la práctica no. Entendiendo eso sí que en países como Francia, en países británicos, cuando hablo de países británicos estoy hablando principalmente de Inglaterra, Gales, eh, incorporo también Escocia e Irlanda, ¿ya? En esos países la producción de intensivo abierto o sistema outdoor o camping puede llegar a presentarse hasta a con un 20% de la producción total. Entonces, no es un modelo que hay que desechar,
De hecho, con el segundo enlace que vamos a hacer, que es con bienestar animal, puede ser que de una u otra forma sea una tremenda alternativa ya de producción intensiva, pero en sistemas abiertos. ¿Ya? Primera idea entonces, el mercado nacional, la existencia y el consumo. Recuerde que el consumo está muy cercano a los 20 kilos persona al año. Mm, Proyecciones más interesantes hablan que ya estamos cercanos a los 23, algunas proyecciones un poco más lentas hablan que estamos pegados a los 18 kilos. Podemos sin ningún problema decir que hoy en día el chileno promedio está comiendo 20 kilos de carne. Carne que en el caso de Chile prácticamente, no total, pero prácticamente es de producción nacional, porque la producción nacional tiene un espíritu exportador. Hay que entender de que cerca del 65%, con una tendencia al 70%, pero vamos a quedarnos en un 65, 68% de la producción de carne de cerdo del país se exporta. ¿A dónde lo exportamos? Principalmente a países orientales. Estamos exportando principalmente a Japón, principalmente a Corea, a Rusia, ¿ya? Esos son nuestros mercados objetivos con una proyección de alza de producción hacia China. Eh, Eso es principalmente hacia donde nosotros estamos orientados. Eso hace que de una u otra forma el Estado de Chile, esta cuestión siempre la pregunto, ¿no? El Estado de Chile tiene una función que es ser principalmente un garante de calidad del producto que sale desde el país. ¿Cómo lo hace? Principalmente a través de una institucionalidad llamada Servicio Agrícola y Ganadero, que entrega estándares de garantía de que el producto que sale desde Chile cumple con los requisitos del país que está comprando. Bajo esa lógica, nosotros entonces tenemos una población de cerdas, tenemos un consumo, tenemos una orientación, nuestra producción está orientada hacia la exportación, si prácticamente casi el 70% de lo que se produce se exporta en carne de cerdo, entonces nuestra orientación es hacia la exportación, entender de que el sistema es principalmente intensivo confinado, entendiendo también que hay más de un sistema, como por ejemplo el sistema de autoconsumo, muy propio de la cultura rural del país, y también existe un sistema no presente en el país, que es el sistema de intensivo abierto o camping, o outdoor, como usted quiera decirlo. ¿Ya? Eso es una primera idea que nosotros habíamos desarrollado. Segunda idea. Segunda idea interesante que a mí me parece que es súper importante es el entender que el cerdo como especie tiene una potencialidad biológica. Esta potencialidad biológica tiene que ver con ajustarse a un modelo de productividad. Entonces, dentro de sus propiedades o características bioproductivas, está en el hecho de que la hembra sea reproductivamente hablando, una hembra poliéstrica continua. Hay que entender de que las poliéstricas continuas, que no tenemos muchas, o sea, la cerda y la vaca nomás, permiten principalmente una cosa, ¿ya? Permiten programar una producción continua durante todo el año. Claro, porque cuando yo tengo poliéstricas estacionales, no puedo programar una producción continua durante el año porque son de estación. En cambio, cuando yo tengo especies biológicas que son poliéstricas continuas, la gran ventaja que tiene la poliéstrica continua es que me permite esta idea de la programación continua productiva. Claro, yo durante todo un año puedo tener producciones, o sea, puedo tener hembras sexualmente activas en enero, que puedo preñarlas en enero, que van a estar pariendo en abril. Tengo hembras sexualmente activas en febrero, que las puedo preñar en febrero, que están pariendo en mayo. Tengo hembras sexualmente activas en marzo, que están preñándose en marzo, que están pariendo en junio, y así sucesivamente. Eso quiere decir de que cuando yo tengo esta continuidad del año, lo que voy a tener de una u otra forma es una continuidad de producción. Y eso se logra por una característica biológica, que la hembra, la cerda en este caso, es poliéstrica continua. Segunda característica que es propio del cerdo, que eh,
tiene una alta adaptabilidad a diferentes modelos de producción. Es súper adaptable. No todas las especies son adaptables. El cerdo es altamente adaptable. El cerdo produce incluso con una altísima presión de uso, tanto así con confinamiento absoluto. Eh, Claramente, como vamos a ver en la tercera idea importante, que es la idea social bienestar animal, la tendencia al confinamiento absoluto prácticamente la estamos desechando. Pero aún así, teniendo animales en cautiverio absoluto, con confinamiento absoluto, aún así el cerdo también produce. Y eso habla de una alta adaptabilidad, que es una condición de tipo biológica. Una tercera o cuarta idea, como característica bioproductiva, es el rendimiento canal, ¿ya? Eh, el cerdo tiene un rendimiento canal, que es la relación porcentual de cuánto es lo comercialmente vendible en relación al peso vivo del animal. Entonces, el animal entra con un peso vivo de 100 kilos, el rendimiento canal son cercanos a 83%, eso quiere decir que se comercializan 83 kilos. ¿Ya? Así de simple. Es quizás de las especies domésticas eh, uno de los animales que tiene más alto rendimiento canal. No el más alto, porque las aves lo superan, pero en este caso tiene un altísimo rendimiento canal. ¿Ya? Otra característica biológica productiva es la ciclicidad y el tiempo asociado a la producción. En comparación a otras especies, sobre todo a las especies de los rumiantes, ¿ya? Los poligástricos rumiantes, el cerdo tiene una ciclicidad temporal relativamente breve, o sea, son de ciclos cortos. Ciclos cortos totales productivos, me refiero. Eso suma desde el animal que nace, el animal que se hace puberal, el animal que pare, eso implica la gestación, hasta que el producto nacido finalmente llega a su fin. Eh, si yo comparo esos tiempos en comparación a un rumiante o una vaca, claramente la cerda es un cuarto de tiempo o un 30% de ese tiempo. Eso lo hace altamente rentable, porque al final no olvidar que la rentabilidad también incorpora la temporalidad de la inversión. ¿Ya? Ahí estamos. Tercera gran idea, bienestar animal. El bienestar animal debemos entender primero que nada que no es un concepto nuevo, ¿ya? A veces el estudiante de medicina veterinaria, con mucha pomposidad, se quiere hacer partícipe de algunas situaciones, como por ejemplo hablar del bienestar animal, diciendo que es la novedad del siglo y en realidad está lejos de ser la novedad del siglo. Eh, el concepto de bienestar animal, desde el punto de vista conceptual, ya se vienen hablando hace más de 50 años. Eh, el mundo europeo habla del bienestar animal en comisiones que están fechadas del año 79, posteriormente en comisiones del año 83 y 85, se habla del bienestar animal. La gran diferencia es que se ha puesto en práctica los últimos años. ¿Y Chile cómo se hace partícipe de aquello? Por una ley. En Chile hay una ley asociada al concepto del bienestar animal, la 2080, que prácticamente sustenta las bases de la relación que debemos tener con nuestros animales, los animales de producción principalmente. ¿Ya? Hay algunos decretos asociados, decretos de servicio agrícola y ganadero, asociados al 28, el 29 y el 30, que complementan esta ley. Eso hace que hay un conjunto legal que le da soporte al concepto del bienestar animal, que de una u otra forma se transforma en un reglamento y de este reglamento surge un manual, ¿ya? Un manual que se llama un manual de evaluación o instructivo del bienestar animal en cerdos industriales. Ojo, es de cerdos industriales, pero de una u otra forma nos entrega la pauta, ¿ya? Eh, hay que entender de que inicialmente siempre hemos hablado de las libertades, del concepto de las libertades, de que un animal, particularmente yo siempre hablo de cerdo, pero usted sabe que la palabra es animal, de que un cerdo no debe sufrir de carencias de alimento, no debe sufrir dolor, de incomodidades, procesos angustiosos sociales, de miedo y de estrés continuo. Claro, esas son las libertades propiamente tal. Pero ¿qué nos habla nuestra normativa? Y nuestra normativa habla que principalmente el bienestar animal en el mundo de los cerdos industriales se puede medir y se puede cuantificar. Y tú puedes cuantificar desde el punto de vista
de la alimentación, tú puedes cuantificarlo desde el punto de vista sanitario o la salud, tú puedes cuantificarlo a razón del comportamiento, tú puedes cuantificarlo a razón de las metas, ¿sí? Tú puedes cuantificarlo desde el punto de vista de el traslado y el movimiento animal. ¿Te fijas, no? Si se me va alguna en este momento, por favor, ustedes lo revisan con toda confianza. Lo que quiero decir que de una u otra forma, bienestar animal no es solamente comportamiento, no es solamente comportamiento. Bienestar animal es que, por ejemplo, la dieta, la ración, la dieta sea formulada por médicos veterinarios especialistas o un profesional especialista en nutrición animal y que la ración cumpla todos los requerimientos basales y productivos. ¿Te fijas o no? Eso habla de alimentación. Alimentación implica, por ejemplo, que tenga agua ad libitum permanentemente, ¿ya? Y agua con índices de potabilidad. Eso es bienestar animal. Bienestar animal que los alojamientos cumplan los estándares mínimos de protección, cuidado y regulación termal. Eso es bienestar animal. Bienestar animal es, por ejemplo, tener un programa preventivo sanitario que incorpora vacunaciones y desparasitaciones, con toma de muestras y monitoreo activo. Eso es bienestar animal. Bienestar animal también es evaluar el comportamiento con modelos de enriquecimiento ambiental. Eso es bienestar animal. A razón de que el cerdo tenga la capacidad de proyectarse de una u otra forma como si fuese una simulación de un animal en libertad. Eso es bienestar animal. El bienestar animal tiene que ver con evitar los procesos angustiosos, dolorosos o traumáticos. ¿Ya? Si van a haber intervenciones, incorpórase, por ejemplo, los procesos, intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, las castraciones, tienen que ser hoy en día, de una u otra forma, tienen que ser bajo protocolos anestésicos y o ocupar alternativas como, por ejemplo, las inmunocastraciones o las castraciones de tipo químicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que les quiero decir, queridos colegas, que el bienestar animal no es que el cerdito tenga un comportamiento de naturaleza, es un poco más allá. Porque si fuese por eso, quizás los cerdos de traspatio, ya que están en chiqueros, lodazales, que comen cualquier cosa, que comen basura, que con suerte tienen un techo y que particularmente no tienen programa sanitario, estarían en índices óptimos de bienestar animal y no es así. Y no es así, ¿ya? Pongo la idea del bienestar animal para que de una u otra forma lo sigan mirando, ¿ya? Vamos al cuarto ítem que me parece súper interesante que lo vayan reforzando, que son las características de los cerdos industriales, entender de que lo más importante va a ser siempre lograr una productividad numérica continua. La base de la productividad numérica continua es la hembra. La hembra que, primero, debe ser reproductivamente muy activa, ¿ya? Y de una u otra forma nosotros debemos hacer que esa actividad se transforme en productividad. La forma en la cual la cerda es productiva es solo en dos momentos fisiológicos. La hembra porcina es productiva solo y solamente cuando o está gestando o está lactando. Repito la idea. Una hembra es productiva o cuando está gestando o cuando está lactando. Si no está gestando o no está lactando, de una u otra forma nosotros diremos esa hembra es una hembra inactiva productivamente, ¿ya? Y eso debemos tenerlo súper claro. Entonces, nosotros vamos a tomar las hembras y de una u otra forma, desde un modelo de producción intensiva, debemos entender de que deben producir continuamente. Entonces, si nosotros decimos que deben estar produciendo continuamente, es que o permanentemente vas a gestar y cuando termina la gestación deben lactar, ¿ya? La gestación es un periodo de tiempo definido entre los 114 y 115 días, ¿ya? La lactancia, hoy en día, a pesar de que no alcanzamos a ver lactancia, por supuesto que no, que nos queda mucha información posterior, la lactancia, hoy en día en los planteles intensivos modernos, van en el rango entre las 3 y las 4 semanas, o sea, en un rango entre los 21 y los 28 días,
hoy en día fisiológicamente es lo correcto, o sea, tener lactancias muy cercanas a los 23, 25 días, ¿ya? Más tiempo que eso, se pierde productividad numérica por parte de la hembra, lo que quiere decir, hay menos lechones destetados, y en la práctica menos lechones destetados significa de una u otra forma menos kilos de carne por hembra al año, ¿ya? De producto final, ¿ya? Entendiendo que la productividad numérica de la hembra es el lechón destetado, ¿ya? Dicho aquello, nosotros hablamos un poco de pubertad. Pubertad es un periodo de tiempo, no es un momento, es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en el cual la hembra, en el caso de la hembra, se inicia al momento de el primer estro, el primer momento estral, hasta que la hembra se hace cíclica. Y nosotros diremos que la hembra se hace cíclica en su tercer estro. Si más o menos nosotros tendremos estros cada 21 días, nosotros podríamos decir que en 60 días, en 2 meses, es lo que más o menos debería estar durando una pubertad. Y eso en la práctica es la realidad. La pubertad es un periodo de tiempo cercano a los 2 meses. En el caso del macho, el proceso puberal va desde la observación en un eyaculado de un primer espermatozoide maduro hasta cuando el eyaculado alcanza cierto rango de normalidad adulto. Y eso se logra más o menos también cercano al séptimo, octavo mes. Entonces, las hembras entran en pubertad, por eso entran, inician la pubertad cercano a un quinto mes y más o menos hasta el séptimo, octavo mes está la pubertad. Lo mismo de los machos. No olvidarse que es hormonalmente controlado en un eje hipotalámico hipofisiario gonadal, donde las hormonas GnRH y posteriormente estimulada la liberación de genes de LH y FSH, y que posteriormente estimulan las gónadas, en el caso de la hembra, para producir estrógeno, para el caso de los machos producir testosterona, es un ciclo que es muy activo una vez que se inicia la puerta. ¿Ya? Eh, la hembra puberal va a llegar a un momento que debe ser preñada por primera vez, pero debe cumplir requisitos. ¿Y qué requisitos son? Edad, ciclicidad, peso. El peso incorpora también el concepto de reserva de grasa. Entonces, ¿a qué edad debería ser montada por primera vez o inseminada por primera vez una hembra porcina? Uno, con 7, 8 meses de vida, con su tercer ciclo estral positivo y al menos con unos 120 kilos o 130 kilos, ya que debería estar cercano al séptimo mes, y con 20 a 22 milímetros de grasa de reserva. Esos son los parámetros. Eh, la chanchilla, antes de preñarla, la chanchilla tiene un manejo. Recuerde que si la chanchilla viene desde un plantel diferente, va a pasar por un proceso cuarentenario, pero también tiene un proceso de adaptación. Y en este proceso cuarentenario de adaptación, al mismo tiempo, ocurre la inducción al estro, ¿ya? Al inicio puberal. La inducción del estro es un manejo ambiental que se hace principalmente con presencia de un berraco adulto y maduro. Se llama efecto macho, revíselo por favor, después del efecto macho, y con pequeños procesos estresantes. Una vez que se genera el efecto macho positivo y pequeños procesos estresantes, lo que voy a tener son hembras en pubertad. Y con eso sigue el régimen de tipo reproductivo. En el caso del macho, nosotros vimos características de una otra forma, características reproductivas del macho desde el punto de vista del análisis seminal. Sabemos que el semen de un eyaculado, de un berraco, tiene tres grandes fracciones, tiene una fracción preespermática, espermática propiamente tal y posespermática, cada uno con sus características diferenciadas. Sabemos que la toma de la muestra en un plantel principalmente genera el uso de esta fracción espermática propiamente tal. La fase espermática, una vez evaluada, se diluye y se fracciona y se mantiene refrigerada. La forma de mantener las dosis de semen en los planteles comerciales es por refrigeración, no es congelada, no es ultracongelada, en fresco duran solo algunas horas y tampoco es liofilizada, por ejemplo, como podría ser otra forma de conservación, ¿ya?
Dicho aquello, nosotros vamos a tener un contacto íntimo entre línea maternal y línea paternal, se llama inseminación artificial. Para eso debemos reconocer el celo. El celo de la cerda es bastante evidente porque hay cambios comportamentales, pero más que eso, hay cambio de labios vulvares, ¿ya? Y por supuesto que hay una característica que se llama el reflejo de inmovilización a la presión dorsolumbar o reflejo de quietud. Esas características son propias de la cerda y, y una vez reconocido el celo activo, lo que debe hacerse es la inseminación artificial. Un programa de inseminación artificial se realiza principalmente reconociendo el inicio del estro y 12 horas posteriores es la primera dosis. Se dejan pasar 12 horas la segunda dosis y se dejan pasar una tercera 12 horas y es la tercera dosis. Entonces, una relación, si es que, por ejemplo, si la cerda está hoy día en la mañana en estro, hoy día en la tarde se insemina por primera vez y mañana en la mañana y mañana en la tarde están las otras dos dosis. Recordar solo como dato, puede que no lo haya dicho, ya ojalá está el dato aquí para las personas que hoy día están presentes, a lo mejor les pregunta por aquí y por allá. Eh, Recomendación siempre utilizar machos diferentes en las diferentes dosis, ¿ya? Porque recuerde que lo que nosotros no andamos buscando la progresión de una genética, nosotros estamos buscando mayor productividad de tipo numérica. Dicho de otra forma, nosotros queremos la mayor cantidad de lechones nacidos vivos y viables. Y ese número es muy cercano a 12, 13 nacidos vivos y viables, a razón de que de una u otra forma la madre tenga la capacidad de destetar muy cercano a los 11 o 10 y fracción lechones en promedio. ¿Ya? Lechones destetados que van más o menos del kilo, perdón, lechones nacidos que van desde el kilo al kilo 200 gramos, ojalá un poquito más, lechones destetados cercanos a los 5,5, ojalá a los 6 kilos con 21 días de lactancia. Esa es más o menos la relación. Eh, lo último que estuvimos viendo tenía que ver con las características de la placentación, revisen tranquilamente la presentación y los diagnósticos gestacionales. Los diagnósticos gestacionales tienen algunos requisitos, tales como, por ejemplo, ser preciso, ser confiable, ser de precoz, ser de rápido resultado, no interpretable y de una u otra forma también económico. Eso hace que tengo diferentes modelos, ¿sí? Chiquillos, me queda solamente un minuto. Vamos a cortar para dejar de grabar, ¿ya? Y